En esta ocasión analizaremos la vía de administración subcutánea. Dentro de las generalidades, vemos que en la atención primaria de salud generalmente queda circunscrito a pacientes oncológicos de abordaje paliativo en domicilios. En cuanto a su utilización, es notablemente inferior a otras como la vía intramuscular o la intravenosa. Es importante recalcar que no se usa únicamente en pacientes en fase terminal en cuidados paliativos, sino que también se utiliza como alternativa cuando otras vías son inapropiadas, inadecuadas o cuando los síntomas precisen mayor control que el obtenido por vía oral. Importante, el ángulo con respecto a la superficie de punción es de 45 grados y se da en el tejido celular subcutáneo. En cuanto a las indicaciones, está la sedación paliativa en pacientes con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas que presente. Está la oclusión intestinal no subsidiaria de tratamiento quirúrgico, es decir, hay que diferenciar una oclusión intestinal de tipo mecánico o, por ejemplo, el hilio paralítico. También en disfagia u odinofagia, tanto en la dificultad para la deglución como el dolor en la misma, bajo nivel de conciencia, agitación, convulsiones, situación de agonía, deficiente control de síntomas con medicación oral y náuseas y vómitos incontrolados. Esta vía se encuentra contraindicada en pacientes que tienen anasarca, que es un edema generalizado tanto en cara como en diferentes partes del cuerpo, como brazos, manos y miembros inferiores. Generalmente es causado por insuficiencia cardíaca o renal. En el gráfico podemos observar el típico signo de Casifo o signo de Godet, en el que al oprimir la superficie del edema podemos observar justamente si hay fobia o no. Cuando se deprime es un edema con fobia y si no lo hay, sin fobia. La razón de que esté contraindicado en la anasarca y en las siguientes que voy a mencionar es justamente porque no se absorbe correctamente el medicamento luego de la inyección. Otra contraindicación es el shock. El principal problema aquí es la reducción de la perfusión de los tejidos a nivel periférico. La disminución de esta perfusión hace que el oxígeno transportado a las células sea inadecuado para el metabolismo aerobio, por lo cual las células pasan a un metabolismo anaerobio con aumento del CO2 y de niveles sanguíneos de ácido láctico. Aquí la función celular disminuye y si el shock persiste se produce daño celular irreversible y de hecho la muerte celular. En la imagen simplemente vemos un repaso de cómo se tiene que colocar a una víctima en posición de shock cuando lo tiene. Básicamente mantenerla cómoda y cálida y voltear la cabeza si no se sospecha de lesión en el cuello. La siguiente es en coagulopatías graves, como en el caso de la enfermedad de von Willebrand. Este es un trastorno en el que la sangre no coagula en cambio adecuadamente. La sangre contiene muchas proteínas que ayudan al cuerpo a que pare de sangrar. Una de estas proteínas se llama factor de von Willebrand, como la enfermedad. En aquellas personas con este factor es bajo o la proteína no funciona como debería. Normalmente cuando una persona se lastima y empieza a sangrar, el factor de von Willebrand en la sangre se adhiere a las plaquetas y las ayuda a aglutinarse, como un pegamento, para formar un coágulo en el sitio de la lesión y detener el sangrado. En esta enfermedad, el coágulo podría llevar más tiempo en formarse o no formarse como tendría que hacerlo. Esto puede llevar a un sangrado abundante y difícil de detener. Aunque es raro, el sangrado puede ser lo suficientemente grave como para dañar las articulaciones o los órganos internos o incluso poner la vida en peligro. En cuanto a quienes afecta, si bien lo hace tanto en hombres como mujeres por igual, las mujeres tienen más probabilidades de notar los síntomas debido al sangrado abundante o anormal durante sus periodos menstruales y posparto. Esta enfermedad posee tipos. El tipo 1 es la más común y más leve, con niveles del factor de von Willebrand más bajos de lo normal. También se podría tener niveles bajos del factor 8, que es otro tipo de proteína de coagulación de la sangre. Pero esto no debe confundirse con la hemofilia, en la que hay bajos niveles o una falta total del factor 8, pero niveles normales del factor de von Willebrand. En el tipo 2, el cuerpo produce cantidades normales del factor de von Willebrand, pero este no funciona como debería. Aquí
existe una clasificación adicional y la cual está enfocada con tratamientos específicos, diferentes, y por eso es importante saber cuál se tiene. Y en cuanto al tipo 3, esta es justamente la forma más grave en la que la persona tiene muy poco o nada de este factor de von Willebrand y bajos niveles también del factor 8. Este es el tipo más raro de la enfermedad, pero asimismo se debe tener en cuenta si existe indicación de vía subcutánea para no colocarla. La siguiente coagulopatía grave es la hemofilia tipo A o B. Los adornos navideños no están adrede, y es que a esta enfermedad se le conoce como enfermedad de Christmas, de Navidad, que es un raro trastorno genético causado por el déficit de una proteína imprescindible para que la sangre coagule. El sobrenombre se debe a que el primer paciente diagnosticado, de hecho con hemofilia de tipo B, en 1952 se apellidaba Christmas. La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X, provocado por la deficiencia del factor 8 de coagulación en el caso de la hemofilia A o del factor 9 en el caso de la hemofilia B. La deficiencia es el resultado de las mutaciones de los respectivos genes de los factores de coagulación. La hemofilia tiene una frecuencia estimada de aproximadamente un caso por cada 10.000 nacimientos. La hemofilia A es más frecuente que la hemofilia B y representa entre el 80 y el 85% de la población total de personas con hemofilia. Por lo general, la hemofilia afecta a los individuos varones del lado materno. No obstante, los genes del factor 8 como del factor 9 son proclives a nuevas mutaciones, y un tercio de los casos surgen como consecuencia de mutaciones espontáneas cuando no existen antecedentes familiares. Es fundamental contar con un diagnóstico preciso de hemofilia para poder elaborar un plan de tratamiento adecuado. Puede considerarse la posibilidad de padecer hemofilia en casos de pacientes con antecedentes de propensión a las apariciones de hematomas durante la primera infancia, así como hemorragias espontáneas, hemorragias sin razón aparente o conocida, en especial en las articulaciones, músculos y tejidos blandos. Además, hemorragia excesiva posterior a un traumatismo o cirugía. Alrededor de los 2/3 de los pacientes presentan antecedentes familiares de hemorragia. El diagnóstico definitivo dependerá de la cuantificación del factor para demostrar la deficiencia tanto del 8 como del 9. Estas dos patologías que he mencionado son de carácter congénito, es decir, que se pueden presentar al nacer, mientras que existen otras adquiridas, como en el caso de la deficiencia de vitamina K, en la que también se describe como un problema hemorrágico debido a la deficiencia de esta vitamina y a la actividad también disminuida de los factores de coagulación 2, 5, 9 y 10, que son proteínas sintetizadas y almacenadas en el hígado hasta que son activadas por la vitamina K. En los individuos con deficiencia de vitamina K se producen estos factores, pero no tienen actividad detectable en plasma. La vitamina K proviene normalmente de la dieta y de la síntesis bacteriana intestinal. La leche humana contiene alrededor de 15 microgramos por decilitro de vitamina K, y la leche de vaca alrededor de 60 microgramos por decilitro. Los requerimientos normales de vitamina K son de 5 a 15 microgramos al día. Los niños alimentados con fórmula reciben diariamente de 25 a 50 microgramos, mientras que los alimentados exclusivamente con leche materna reciben menos cantidad. El intestino, es importante, no está colonizado al nacer y por lo tanto no hay producción bacteriana de vitamina K. Al agotarse las reservas de esta vitamina, que se obtienen de la madre a través de la placenta, pueden aparecer manifestaciones de su deficiencia. Otra contraindicación es la radiodermitis, denominada así al conjunto de lesiones cutáneas que aparecen tras la exposición de la piel a radiaciones ionizantes, bien sea con fines terapéuticos o de forma accidental, como lo que sucede en pacientes con cáncer. Además, vemos zonas infiltradas por tumores o pérdida de continuidad, zonas sometidas a cirugía radical, como en el caso de mastectomías, e infecciones a repetición del sitio de inserción. Asimismo, pacientes que presenten queloides en estas áreas donde se coloca la vía subcutánea está contraindicado, puesto que estos crecimientos exagerados del tejido cicatrizal hacen que sea imposible que se absorba adecuadamente el medicamento. En cuanto a las ventajas,
es una alternativa a la vía oral que no limita la autonomía del paciente. Además, evita o disminuye la ingesta de fármacos, evita inyecciones frecuentes cuando, por ejemplo, se utiliza palomilla o un infusor. Presenta menos efectos secundarios que la vía intravenosa e igual de efectiva. Es menos dolorosa que la vía intramuscular y además no necesita heparinización. La heparinización, por ejemplo, se utiliza en la mantención del catéter venoso central con reservorio subcutáneo. ¿En qué consiste? Básicamente es que cada 3 meses debe puncionarse el catéter y permeabilizar con suero fisiológico y heparina. El procedimiento no tarda más de 5 minutos y es muy similar al procedimiento que se realiza antes de la quimioterapia, con la diferencia de que la aguja se retira en el mismo momento. Finalmente, no requiere de hospitalización. En cuanto a los inconvenientes, se puede producir una inflamación o irritación local, salida de la palomilla del punto de inserción, reacción alérgica con las palomillas metálicas o a la medicación administrada, y no se pueden utilizar todos los fármacos. Únicamente se emplea en vacunas, como en el caso de la fiebre amarilla, de la varicela o de la SRP, insulinas, heparinas y también en el control del dolor, de náuseas o vómitos, convulsiones, estertores, disnea, obstrucción intestinal, entre otros. Adicional a esto, una de las ventajas importantes es que hay un amplio abanico de medicación utilizable para el enfermo oncológico y además favorece el cuidado del paciente en su domicilio. Una desventaja es que no permite la administración de sustancias irritantes que puedan producir dolor intenso y distensión de tejidos. Aquí podemos observar las zonas de punción. Primero, las he ordenado por la rapidez de absorción. Muy rápida es la región periumbilical. Rápida es la parte posterior de los brazos en el tercio medio. Lenta en la región superior glútea y muy lenta en la región del muslo externo. Además, se utiliza el deltoides siempre en ángulo de 45 grados y esto es porque cuando la aguja es mucho más pequeña se podría poner en un ángulo de 90 grados, pero en vacunas siempre tiene que ser en este ángulo. Y esto es a partir de 1 año de edad en adelante, como en el caso de las vacunas de 12 a 23 meses del esquema de vacunación, como es el caso de sarampión, rubiola y parotiditis, la SRP, y de la fiebre amarilla y varicela. Además está la zona infraclavicular para la colocación del puerto subcutáneo, así como una zona escapular. Cuando es directamente en la piel, admite pequeños volúmenes, de 0.1 a 2 mililitros. Si nos fijamos en el esquema, en las vacunas, vemos que las dosis son de 0.5 mililitros. El puerto subcutáneo, en cambio, admite grandes volúmenes. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se coloca el puerto subcutáneo justamente en este tejido subcutáneo y se inyectan los medicamentos a través de un tabique. Los siguientes son términos importantes dentro de la vía de administración subcutánea. El primero es la equimosis, que es una coloración violácea de la piel producida por infiltración de sangre al tejido celular subcutáneo o por rotura de los vasos sanguíneos. Como vemos, la equimosis evoluciona en cuanto a coloración a través de los días. En el día 1 tiene una coloración roja, del segundo al tercer día una coloración negra debido a la hemoglobina. Del cuarto al sexto día adquiere una coloración azul debido a la hemosiderina y del día 13 al 21 una coloración verde y termina en amarillo debido a la hematina. El siguiente es el hematoma, que es un endurecimiento anormal causado por acumulación de sangre. Importante diferencia entre hematoma y equimosis es que hay hematoma cuando hay endurecimiento, haya una coloración de la piel o no. Es decir, el típico chichón, o en el caso de arriba vemos una evolución también en cuanto a coloración, pero es diferente a la equimosis. Los hematomas óseos son los más serios. La desaparición de un hematoma puede llevar meses, pero la mayoría dura aproximadamente 2 semanas, es decir, 14 días. Comienza de una coloración rojiza, luego se torna azul violáceo y finalmente amarillo verdoso. Esto antes de volver a la coloración normal. De esto podemos inferir que en la equimosis se produce un cambio de coloración, pero sin crear un efecto de masa en el tejido, mientras que en el hematoma sí se siente ese efecto de masa.
Finalmente está la lipodistrofia, que es el término dado a una patología del tejido graso relacionado habitualmente con las técnicas inadecuadas de la inyección de insulina. La reducción del tejido graso se conoce como lipoatrofia, pero es más frecuente la lipohipertrofia o aumento del tejido graso. Puede ser un problema que pasa desapercibido y sin embargo es mucho más frecuente de lo que se había pensado. En el gráfico podemos ver cómo se ha lipohipertrofiado el tejido en la zona periumbilical por una mala colocación de insulina. Es importante que durante el procedimiento se realice la revisión de la prescripción médica, el lavado de manos clínico según la OMS, preparar el material y trasladarlo junto al paciente e informarle el procedimiento a este, colocarse guantes por razones necesarias y seleccionar la zona de punción y palparla. ¿Por qué es importante palparla? Porque así sentimos el tejido subcutáneo, que es justamente donde vamos a realizar la inyección. Luego, la antisepsia de la zona, igual del centro a la periferia y dejando secar. Luego formamos un pliegue cutáneo. Este tiene que estar bien definido con los dos dedos, índice y pulgar de la mano no dominante. El pliegue correcto es aquel en el que no se pellizca ni tampoco se agarra la piel de manera exagerada. A continuación, sostenemos la jeringa con la mano dominante e introducimos la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados y soltamos la piel. Luego aspiramos. Si aparece sangre, retiramos la aguja y desechamos tanto la jeringa como la medicación, repitiendo todo el procedimiento. La razón de esto es que la sangre, al entrar en contacto con el medicamento, ya empieza a actuar externamente. Entonces, por eso se debe desechar. Luego vamos a inyectar la medicación. Si no pasó ningún inconveniente, lo vamos a inyectar lentamente y de forma continua. Luego retiramos la aguja y la jeringa, aplicamos una suave presión con algodón sobre la zona de punción y no friccionamos. Finalmente desechamos adecuadamente los insumos empleados. En esta tabla se indican los fármacos principales en esta vía empleados, así como sus indicaciones. Muchas gracias.